Esto es Hablemos de JavaScript y hoy vamos a hablar de la libertad de JavaScript. Bueno, hace muy pocos días hice este tweet donde estuve preguntándole a las personas, a mis seguidores, qué debería de usar en este ejemplo de acá. Si debería de usar const o debería usar let. En este caso puse una constante, le puse a la variable cc como nombre y es un array que tiene 3 números. Luego le hice un push a ese array y el array automáticamente cambia, tiene este otro elemento de más acá. ¿Qué pasa? Si al cambiar el valor de cc yo debería de usar const o debería de usar let. Las personas me respondieron lo siguiente. Se puede usar object.preventExtensions para evitar que se pueda agregar más elementos al array si eso es lo que se busca. Y también usaría const, casi que lo uso por defecto. Realmente la pregunta es sobre inmutabilidad. Si no doy contexto, como fue el caso de que yo di en este ejemplo, podríamos hacer las preguntas más bien en vez de creer que pasa o no. Y JavaScript nos da esas posibilidades y nos deja tener diferentes opiniones. Entonces, en este caso, a lo que me refiero con libertad de JavaScript es a que es un lenguaje opinionado y te da esa libertad de poder elegir una cosa o la otra. Creo que las opiniones acá, en mi opinión, en mi humilde opinión, valga la redundancia, es otra opinión, creo que están bien, porque si se buscara realmente evitar agregar más elementos al array, debería de poderse usar estos métodos que hay acá. Pero bien, realmente si hablamos de inmutabilidad no era tanto como agregar métodos al array, sino que como tal el array es el valor de la variable cc. Y si es inmutabilidad, en ese caso, siendo un array, sí debería de ser que no cambie el valor. Realmente el valor aquí cambia. Y se supone que una constante, su valor no debería de cambiar. Entonces, estas opiniones están algo acertadas o 100% acertadas, diría yo, siempre y cuando este fuera la intención, pero no sabemos según el contexto del ejemplo que di. Otra opinión. Const solo se debería usar let cuando sea estrictamente necesario, es decir, cuando se vaya a reasignar la variable, cosa que en mi experiencia rara vez se quiere hacer. Algunas veces queremos cambiar la variable, entonces de pronto decirle a otro desarrollador que vaya a ver mi código en el futuro, con const podría confundirlo al decirle que probablemente esta persona piense que el valor nunca va a cambiar. Aunque yo no lo estoy mutando directamente con ese push, sí estoy cambiando el valor de la variable. Y JavaScript no es estricto con ello. Entonces const viene siendo más bien como una especie de convención en vez de ser estrictamente necesario yo poder o no cambiar ese valor de la variable. Estoy de acuerdo con esta persona. Solo se debería de usar let cuando realmente va a reasignarse la variable. Y en este caso yo no quisiera reasignar valores a esa variable, entonces debería de usar const, pero más como convención y no porque el lenguaje lo vaya o no a permitir, cosa que no hace. Esta otra persona dice, siempre const. La idea es prevenir que la variable sea reasignada, no que no se pueda actualizar su contenido. Tiene lógica también. De hecho, tiene algo más de lógica porque resulta que la variable aquí nunca se reasignó por medio de un método push que tiene el mismo tipo de valor que tiene la variable. Yo en ningún momento reasigné la variable, pero su valor sí cambió.
Entonces, en este caso también es acertado. Esta opinión es acertada. La idea es prevenir que la variable sea reasignada, no que no se pueda actualizar su contenido. Tiene mucha lógica, aunque mi contexto es muy general, el contexto del ejemplo es demasiado general. Dependiendo de qué tipo de circunstancias podríamos tomar muy arraigadamente esta opinión o no. De hecho, le digo que la respuesta fue muy buena porque esta respuesta no sugirió tipos, porque algunas personas me escribieron que debería de usar TypeScript y la verdad no, pues no era más que todo eso, sino que era como para ver qué opinión tenía la gente con respecto a si constante, si era una constante o no. Esta otra persona dice, por defecto, defino todo como const, precisamente por lo que dice esta persona de acá, y hasta ayuda en la consola a ver el error si estoy haciendo una reasignación. Sí, yo también estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con esas opiniones. Creo que sería muy bueno uno poder por lo menos definir el valor de la variable como un array y que no cambiara, que no pasara a ser otro tipo de valor. Por ejemplo, un número. Entonces sí sería muy bueno que no fuera cambiado el tipo de valor en este caso, aunque no estaba relacionado mucho con el tipo de valor, el ejercicio. Era más bien como, bueno, ¿qué pasa si yo uso const, pero no reasigno su valor y a pesar de eso el valor cambia? Entonces no es inmutable, ¿verdad? En este ejemplo, prefiero usar const porque la primera línea del código no tiene el ámbito, no tiene un ámbito de block scope y let es block scope. Ambas son block scope, entonces creo que esta opinión está un poco errada. Creo que deberías de verificar, esta persona debería de verificar que tanto let como const solo coexisten o existen o su ciclo de vida está dentro de un scope o dentro de un ámbito de código. Para escribir un código legible y quieres que quien lea el código sepa que esta puede cambiar, usa let. Si no, usar const. Creo que en este caso simplemente es una notación de ayuda de lectura de código, mi humilde opinión. Yo estoy de acuerdo con esta persona, pero también es otra opinión mía, no es que deba de ser así. Y es que si yo en algún momento voy a cambiar ese valor que está cambiando realmente, porque el valor es el array completo, creo que si al agregarle un elemento, pues estás cambiando el array como tal. Y pues en ese caso usar const podría decirle a un desarrollador que más adelante tome tu código que eso no va a cambiar o si va a cambiar dependiendo de qué circunstancias. En ese caso usar let le diría al desarrollador que el valor va a cambiar en algún momento del ciclo de vida de esa variable. Esta persona dice let, yo le pregunté por qué. En mi opinión, al ser una variable que vas a modificar, me parece semánticamente más correcto usar let. Entonces yo le digo, en algo en lo que estoy de acuerdo en tu justificación es que si le dices a otro desarrollador futuro que el valor cambiará, que el valor cambiará. Sin embargo, const evita que ese valor se reasigne. Así que ambas me parecen válidas, que esa es mi opinión, la que he estado mencionando en este momento. Esta misma persona me dice, ese también es un buen punto, aunque al final, la verdad creo que la decisión queda en el Style Guide acordado por los desarrolladores en cada proyecto. Y esta es una respuesta muy, muy acertada, porque JavaScript, precisamente lo que estoy hablando de opiniones acá, que estoy dando mi opinión y no es una camisa de fuerza o ley lo que estoy diciendo, los desarrolladores deberían de quedar
en si en este tipo de casos deberían de usar const o let para así definir dentro del proyecto y no generar ambigüedades, que la verdad en este caso JavaScript es por eso muy criticado, porque genera este tipo de ambigüedades. Y la verdad, las ambigüedades como ingenieros de software que somos, en algunos casos, no todos somos ingenieros de software, deberíamos de evitarlas. Y así no seamos ingenieros de software, deberíamos de evitarlas. La verdad es que en algún momento las personas que inician el proyecto tal vez no estén en el proyecto, ninguna de las tantas que iniciaron el proyecto que fueron fundadores del proyecto. Entonces, ¿cómo podría un desarrollador en el futuro saber cuál era tu intención si no se hizo como una especie de contrato o de guía de estilo para el proyecto y no está en ninguna parte del proyecto o no hay una documentación que lo diga? Eso se debería de definir en el principio y deberías de crear por lo menos, no sé, en el README file del repositorio, este tipo de cosas deberías de agregarlas allí y decir cuál sería la regla para el proyecto. Pero ojo, regla para el proyecto, no regla para todos los proyectos. Es una respuesta muy acertada acá. Bueno, esta persona me dice, yo uso const por defecto cuando no hay reasignación, pero definitivamente no haría ese push. Haría algo como return cc 4. Algo así como hacerle el spread operator al array y después agregarle el último valor. Otra persona le dice, ¿por qué no hacer ese push? Y él le responde, porque está mutando el array. Y entonces le preguntan, esta conversación es un poco larga y me pareció interesante ponerla completa. No solamente es este slide. Otra persona opinó y diría, yo creería que si el array vive solo dentro de esa función, no debería existir problemas. Si se está recibiendo como parámetro, sí es una buena idea usar cc4. Luego dice, de acuerdo, las mutaciones en JS no siempre son malas, depende del contexto y lo que implique. Y para este caso de Camilo, pues eso no se sabe. La persona vuelve y responde, yo no estoy de acuerdo, no hay nada más frustrante que un bug ocasionado por mutabilidad. Si está usando arrays, tiene mucho sentido usar métodos funcionales después. Mutar debería ser la excepción, no la regla. Sí, total, por lo general no muto, pero entiendo que eso depende del caso. Y sin salirnos del que plantea Camilo, no hay ninguna necesidad implícita para evitar mutación. Esto es de las ambigüedades que genera JavaScript. Yo estoy de acuerdo con las dos personas. Sin embargo, yo no doy contexto de nada, absolutamente de nada, y el caso es demasiado general. De hecho, el nombramiento de la variable como cc no dice nada. Y estas son el tipo de cosas que deberían de evitarse en JavaScript. Entonces, ¿es error del lenguaje o es error de los desarrolladores que no damos un buen contexto, por ejemplo, nombrando bien las variables? Creo que yo en ese ejemplo que doy hago un grave error en no decir en la variable cuál es mi intención, en el nombre de la variable cuál es mi intención con ella misma. Por eso mismo lo hice, porque quería saber qué tipo de opiniones recibía. Sin embargo, yo también estoy de acuerdo con esta persona y es que resulta que nos hemos dado cuenta en los últimos años que la programación funcional en JavaScript tiene bastante sentido y sería una muy buena práctica. Y de hecho el método push no respeta el valor inicial de la variable, en este caso del array, y va y muta directamente el mismo array, y pues eso en programación funcional no tiene mucho sentido y no es una muy buena práctica. Con ambos estoy de acuerdo, pero en el contexto general de mi ejemplo, creo que tiene lógica de que pues tal vez no mutar o sin mutar la variable,
no aplica invertir mucho tiempo en ello. Sin embargo, como yo creé el ejemplo en aras de saber si daban con que estaba tratando de hablar de mutabilidad e inmutabilidad, sí cabería ahí, pero la verdad ambos tienen razón. Las dos opiniones, ojo, opiniones son válidas y esto es lo que hace JavaScript interesante. Entonces, la idea es que en algún punto, en algún documento o en alguna parte del proyecto se definiera esto. Y llegado el caso de que de pronto se preste mucho para ambigüedades, yo creo que lo ideal es que yo mismo que creé ese código hubiera puesto comentarios acerca de por qué pasó eso, si es que hay tantas ambigüedades, y que eso evitara que las personas se quedaran en un parálisis por análisis acá en este punto. Bueno, otra persona dice, me gusta pensar que se debería reservar el uso de const para variables que sabemos que no van a mutar por ningún motivo. Pensaría yo que sería más correcto que en este caso se usara let, al menos por lo que representa. Bueno, la misma persona del push o de la programación funcional dice, sí, pero ese mindset puede ser peligroso porque en realidad los objetos se pueden mutar así se use const. Ojo que esto es muy importante. Const no hace inmutables a las variables. Si el objeto se va a mutar de todas maneras, es indiferente. También estoy de acuerdo. Si se va a reasignar, sí se debe usar let porque const simplemente no deja. En el caso de reasignación, cuando yo usé push, realmente no hice el efecto o la acción de reasignar la variable. Sin embargo, cambió su valor. Al reasignar una variable, normalmente no estamos mutando ese valor inicial de la variable. Sin embargo, const no va a dejar reasignar. Y en ese caso, para reasignaciones debemos de usar let. Esta opinión es muy válida. La otra persona le responde, de acuerdo, con const protegemos tipo y reasignación. Sí, en algún punto sí se debe de respetar, se respeta el tipo. Y reasignación, lo que digo es que desde el concepto de lo que representa una constante me parecería más correcto el let, pero en definitiva sería mejor const. Ven que las mismas personas tienen sus propias opiniones encontradas con respecto a const o let. Otra respuesta por acá. Para proteger el tipo de variable, sí, const. Para forzar una estructura en el tipo, TypeScript Flow Prop Types. Entonces yo le respondo, no solo de tipos vive el hombre. Claro, como el tipo de dato no cambia, sigue siendo un array. En este caso hay que tener muy presente que el tipo de dato es un array. El tipo de valor como tal que hay en la variable, porque las variables en JavaScript no tienen tipos. Y en ese caso se puede usar const. Si se quiere reforzar a que solo se usen enteros dentro de ese array, eso forma una estructura de dato. Se tendría que usar herramientas de tipado como TypeScript, Flow o PropTypes. Sí, es cierto, JavaScript nunca te va a restringir que se use, por ejemplo, el string que yo después agregué como 4 en el último punto en el último elemento de ese array cuando hice push. Bueno, sigamos. Deberías usar TypeScript antes y asegurarte el tipo de elementos. Y yo hubiera usado const. Bueno, en lo de usar const ya hemos visto las otras opiniones, pero acá realmente, como estamos usando solo JavaScript y realmente lo que se quiere es mantener el tipo del valor que es array y no el tipo de sus elementos, creo que no es una respuesta
acertada. Me parece a mí que no es una respuesta acertada. Esta persona también tiene una respuesta un poco errónea, pero es porque tampoco doy contexto. Entonces, para mi concepto o para mi intención era errónea, pero puede que esté también acertada. Son opiniones en todo caso. ¿Por qué estás tratando de matar el performance haciendo un push de un string dentro de un array de números? Entonces yo le dije, mi intención era acerca de inmutabilidad y mutabilidad de un valor y no respecto a los tipos dentro de ese valor. Quería saber o quería ver si las personas hubieran tomado ese camino de que agregué o no ese string. Es decir, si las personas, yo lo puse como una especie de trampa, por decirlo así, hacer el push del string al final, porque me supuse que personas iban a entrar a pensar en el tipo de valores de los elementos del array. Entonces le dije, algunas veces no leemos la respuesta y solo queremos responder. Muchas veces los desarrolladores tenemos problemas con los usuarios finales porque no leen, por ejemplo, las alertas cuando hay errores, o no leen los errores cuando hay errores en los formularios, porque son errores de usuario. Y la verdad, nosotros como desarrolladores también fallamos mucho en eso, no leemos bien y queremos responder o queremos solucionar el problema sin indagar antes. Y bueno, vamos con esta última que creo que es la más acertada de todas, y es que es un error común pensar que const va a protegerte de cambios en un array o en un object. En este caso, const solo te protege de reasignar la variable, no de cambiar su contenido. Definitivamente usaría const. Yo siempre uso const, salvo que tenga que reasignar. Bueno, y esta es la última de este capítulo. En el siguiente capítulo de Hablemos de JavaScript vamos a ver todos los ejemplos de estas respuestas y si sí sirven o no algunos de los ejemplos que nos dieron en estas respuestas de este tweet. Recuerda que mi nombre es Camilo Montoya y me pueden seguir en LinkedIn, Instagram y Twitter como Camilo Montoya U. Entonces, espera el próximo capítulo de Hablemos de JavaScript, donde vamos a verificar en la consola del navegador si estas respuestas funcionan o no. Hasta la próxima.